espirulactona y nos acordamos del espirulactona. Bien, doctor. Bueno, los diuréticos ahorradores de potasio, bueno, el trabajo era de los diuréticos, y bueno, la primera clasificación hablamos de los ahorradores de potasio, que van a ser fármacos que van a actuar en el túbulo contorneado distal y también en el conducto colector, que lo que van a hacer es disminuir la reabsorción de sodio y va a reducir la excreción de potasio para evitar la hipocalemia producida por otros diuréticos. Entonces se los usa en asociación. ¿A cuáles? A los diuréticos tiacídicos o los diuréticos de asa para poder potenciar el efecto antihipertensivo y prevenir la pérdida de potasio. Y ahora a estos también los vamos a clasificar a los, primero, antagonistas del receptor de la aldosterona. Y los que conocemos, el prototipo va a ser la espironolactona, que va a ser el prototipo, y muchas veces cuando tenemos efectos adversos, como por ejemplo una ginecomastia dolorosa u otros, digamos, vamos a cambiarlo por la esplerenona. Entonces, bueno, y yo acá desarrollé a la espironolactona. Bien, ahora aumenta ahí. Bien. ¿Continúo? Sí, sí, sí. Ah, bien. El mecanismo de acción de la espironolactona va a ser, bueno, un antagonista competitivo, es decir, que, bueno, justamente su mecanismo de acción es competir con los receptores mineralocorticoides de la aldosterona en el túbulo distal y el conducto colector. Entonces, ¿qué va a hacer? Es bloquear la acción de aldosterona por antagonismo competitivo. Entonces, ¿qué efectos vamos a tener? Vamos a tener primero la disminución de la síntesis de proteínas transportadoras de sodio. Después también vamos a tener como consecuencia menor reabsorción de sodio y por ende de agua también, y vamos a tener menor eliminación de potasio e hidrogeniones. Entonces, ¿cómo va a ser la diuresis? Va a ser una diuresis leve, Perfecto. que bueno, Para que un es ratito ahí, importante. Juana. Para un ratito. ¿Juana le dicen o no? Sí, sí. Ah, bueno, Juana. Escúcheme, Juana. Normalmente, la aldosterona, ¿qué hace? La aldosterona es, bueno, para el sistema de renina-angiotensina-aldosterona que tiene como función aumentar la tensión arterial cuando hay caída de ella. No, no, pero normalmente, ¿para qué existe la aldosterona? O sea, ¿cuál es la función de la aldosterona normalmente? Retener sodio y agua. Ahí La está, retención de sodio de agua. perfecto, bien, Aldana, ¿me Bien, entiendes? bien. Entonces, entonces si es la aldosterona, por supuesto en su receptor, ¿no es cierto? Aquí el mecanismo de acción de la espirulactona va a ser antagonizar, entonces, pero, ¿me entiendes? Eso ya estudiamos, nosotros ya sabemos. Entonces la aldosterona, ¿qué es lo que hace? Le tiene sodio y agua. Es lo que nosotros hablábamos la semana pasada de los mineralocorticoides. ¿Se acuerda cuando decíamos que los corticoides producen retención de sodio y agua, los que tienen alguna función mineralocorticoide? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entiende, chico, o Bien, no? sí, 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 perfecto. Bien. ¿Y por qué dice, recién Juana dijo, y eso le pregunto a cualquiera, ¿por qué dicen ustedes que produce una diuresis leve? Aquí Juana puso eso, puso que produce una diuresis leve. ¿Por qué? ¿Por qué esa conclusión? Porque afecta a uno de los mecanismos de acción de la reabsorción de sodio. Perfecto, porque ¿en qué lugar del nefrón actúa? En Enlaza, el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector. claro, o sea que ya casi no tiene posibilidad de bloquear eso. La gran mayoría de la reabsorción se filtra el sodio y se reabsorbe en el túbulo contorneado, en la parte gruesa del túbulo distal, túbulo ascendente. Entonces, como esta actúa más arriba, ya no tiene posibilidad de estar aquí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos estamos de acuerdo todos o no? ¿Sí? Sí, profe. Sí, doctor. Perfecto. Bien. El que no está de acuerdo diga, no, no, para mí no es así, yo no aprendí así. Bien. Vamos, 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 Juana, sigamos. Bueno, en cuanto a la clasificación, acá lo comparé con la amilorida.
Bueno, la espironolactona es un diurético ahorrador de potasio, como había mencionado anteriormente, que es antagonista de la aldosterona. El prototipo, bueno, la espironolactona, el sitio de acción va a ser el túbulo contorneado distal y el conducto colector. Su mecanismo de acción es antagonizar competitivamente receptores de aldosterona, por lo que sí tiene dependencia de aldosterona. La biodisponibilidad es de un 60 al 90% vía oral y su unión a proteínas plasmáticas es mayor al 90%. Se dice mayor porque, bueno, es aproximadamente entre el 90 al 98%. El metabolismo es hepático extenso, bueno, porque se activa a través del metabolismo hepático. La vida media es de 1 a 2 horas la droga y los metabolitos son los que permanecen de 16 a 20 horas. La eliminación es eliminación renal, por lo que hay que tener cuidado con los pacientes con insuficiencia renal. Su inicio es lento, ya porque depende de la síntesis proteica, y su efecto principal es la disminución de sodio, por ende, o sea, la disminución de la reabsorción de sodio, por ende se disminuye la reabsorción de agua y también va a disminuir la excreción de potasio y de hidrogeniones. Después, la potencia diurética es baja, por lo que habíamos mencionado anteriormente. Después, ay, perdón, me aparece acá la asistencia. Ahí está. Después, bueno, la farmacodinamia es natriuresis moderada, retención de potasio, disminución de la presión arterial, por lo que esto también favorece a la disminución del remodelado cardíaco. Y cuando se indica en la hipertensión arterial resistente, en la insuficiencia cardíaca, más que nada cuando hay sobrecarga de volumen. Después vamos a tener cuando hay hiperaldosteronismo, ascitis, justamente de nuevo para poder disminuir el edema, en la cirrosis y en la hipocalemia. Bien, usted en cardiología, pues yo no estuve en el módulo de cardiología, así que ¿a ustedes se utiliza la espironolactona o la eplerenona en los pacientes o no? Sí, sí se suele usar porque es parte de los 4 pilares del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, que está demostrado que disminuye la mortalidad. Y en muchos casos se asocia, ¿no es cierto? ¿Se asocia a la furosemida o no? Sí se puede No. asociar, pero hay que tener cuidado, más que nada, porque Perfecto. dar diurético a lo loco puede producir, bueno, efectos Claro, ¿se adversos acuerdan? también. Ustedes, los que estuvieron en la presentación de caso clínico, ¿se acuerdan cuando presentó el doctor Comotti el caso clínico? El paciente tenía eprenona, tenía una espironolactona, tenía un inhibidor de los receptores de sodio y glucosa, o sea que y encima tenía furosemida, o sea que el paciente sí o sí estaba seco, pero era porque era un paciente que tenía insuficiencia crónica, cardíaca crónica. Bien, bien. Y bueno, y aquí está la mirorina, también le hará a usted, Juana, que está ahí. Bueno, la amilorida es un diurético que también es ahorrador de potasio, pero a diferencia de la espironolactona, o sea, tienen distintos mecanismos de acción. Por eso los comparé. Y bueno, es un bloqueador de los canales de sodio, a diferencia de la espironolactona, que es un antagonista de la aldosterona. Después, bueno, tenemos que su sitio de acción va a ser el túbulo distal tardío, o sea, va a ser como más adelante, se podría decir, y el conducto No, colector. no, no existe tubro distal tardío. Ah, bueno, no sé, yo como que lo había leído en el perfil, Ah, pero bueno, por eso lo puse. Pero claro. sí, Pues también es no a hay ni chequear. temprano ni tardío, eso. Claro. Bueno, después el mecanismo de acción es que bloquea los canales epiteliales de sodio. Sí. No tiene dependencia de la aldosterona y su biodisponibilidad vía oral es menor, es del 15 al 25%. Y después la unión a proteínas plasmáticas es de aproximadamente el 40%. Después tenemos el metabolismo, que va a ser mínimo metabolismo hepático, y en la eliminación va a ser renal, sin cambios. O sea, a diferencia de la espironolactona, que su eliminación es renal como metabolitos. La vida media va a ser de 6 a 9 horas y su inicio de acción es más rápido. Su efecto principal es bueno, la disminución de la reabsorción de sodio y de la secreción de potasio. Tiene baja potencia diurética
En cuanto a la farmacodinámica, es una diuresis leve, retención de potasio y disminución del volumen plasmático. Y las indicaciones que se dan es en la hipertensión arterial, pero se lo asocia a tiacidas, también para la prevención de la hipocalemia, al ser ahorrador de potasio, y también se utiliza en los edemas. Perfecto. Estamos. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguien quiere aportar algo más o no? ¿Está? ¿Sí? ¿Estamos o no?